Buenos días a todos. Vamos a comenzar este último día de las cuartas jornadas de AFIN Compliance sobre cumplimiento normativo y riesgos, en las que ya sabéis que todos los años queremos compartir con vosotros, no podemos abarcar todos los ámbitos, pero sí los que creemos que son más inminentes o que están causando un mayor impacto en los diferentes ámbitos, ¿no? de las distintas entidades financieras. Y para ello hoy tenemos a José María Contreras y Ángel Moreno, que van a profundizar un poco, bueno, nos van a explicar también sobre todo el cambio de contenidos y las metodologías de cálculo que difieren notablemente en este nuevo DFI, que ya sabéis que entra en vigor el 1 de enero de 2023, con el objetivo de armonizar, ¿no?, todos los kits de los distintos productos financieros a la normativa PRIIPs. Yo no robo más tiempo, os dejo con ellos. Cualquier duda que tengáis, vamos a dedicar unos minutitos después al final de la sesión para ir resolviéndolo. Lo podéis escribir a través del chat y luego iremos dando respuesta a ellos. Bueno, pues Ángel, José María, bienvenidos. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Pues sí, vamos a intentar dar desde una visión general de las razones de este nuevo documento hasta últimos detalles de preguntas publicadas, de preguntas y respuestas que han tenido lugar hace escasamente semanas. Vale. Estaremos mi compañero José María Contreras y yo al inicio en la introducción y después os paso con él para más detalles y, como decía Rocío, a disposición para ruegos, dudas, consultas, preguntas al final. Como decía, vamos a ver el contexto regulatorio, luego detalles de qué es este nuevo documento, qué contiene y qué cálculos hay que realizar nuevos, qué información hay nueva, qué requerimientos de información típicamente vais a necesitar las gestoras para poder completarlo, porque hay requerimientos de información novedosos con respecto a los que se necesitaban para hacer el documento actual, y luego al respecto de las últimas consideraciones o aclaraciones normativas. De contexto regulatorio, permitidme irme a los orígenes del porqué de esta normativa, y luego entramos en los detalles, ¿no? Vamos a situar en hace 20 años, y en concreto lo voy a centrar en España, pero es un problema común, ¿no? Para los más jóvenes que no lo habéis vivido, bueno, pues se vendían los productos con menos cuidado que ahora, sobre todo en mayorista, pero sobre todo en minorista, que es donde va focalizada la sesión de hoy. Quizás no con la información completa o más adecuada al cliente para que pudiera decidir de manera adecuadamente informada, ¿no? Ahí tenemos casos que os sonarán a todos, de las preferentes, de las emisiones, de las inversiones en bonos preferentes, en acciones preferentes, durante esa primera década del año, los primeros 8, 9 años de este siglo, y que luego han dado serios problemas. Pues no se informaba del todo bien, había confusión, los clientes igual pensaban que estaban invirtiendo en un depósito, cuando lo que invertían era en un bono a perpetuidad, ¿no? Bonos con características de alta subordinación, también emisiones subordinadas, esto con algo menos de alcance. También os sonarán problemas con los suelos de las hipotecas, también quizás en menor medida las hipotecas en divisas diferentes al euro, con el riesgo que conlleva, y quizás la no suficiente conciencia de los problemas que eso puede dar, ¿no? Y también con bonos variados de diversas características, más o menos complejos, en una situación que teníamos de cierta alegría general. No específicamente en banca, sino en general en la sociedad, y que llevó a ciertos excesos, ¿no? Y como pequeño ejemplo para ver
para situar en el ambiente que vivíamos en esos años, dejadme compartir con vosotros un anuncio, no precisamente luego con una entidad a la que hay quizás menos que achacar que al resto, o nada, pero para que veáis el ambiente, simplemente, dame un segundo. Sí, que no sé si puedo hacer eso. Segundo. Muy bien, oye, a ver que tengo que volver a compartir esto. Vale, solo para que vierais el ambiente festivo, quizás, en el que se anunciaban este tipo de productos, que luego pudieron dar más o menos problemas. No fue este banco precisamente el que dio más problemas, ¿no? Pero quería que se notara. De aquellas prácticas o de aquella manera de hacer que nos encontramos pocos años después, entrado en la crisis de crédito que empezó 2007, 2008 y todos estos problemas, también dejadme que os muestre muy breve noticias que veíamos en España al respecto de parte de estos productos para que veáis el nivel de problemas que se genera. Dame un segundito, es lo mismo, es menos de un minuto de vídeo, pero sitúa que los más jóvenes habéis sido menos conscientes. Bueno, simplemente, oye, centrar en un ejemplo, en unas noticias. Allí en 2012, y que fue una cosa relativamente generalizada, ¿no? Pero no quiero entrar más, pero para que seáis conscientes de los problemas que se generan cuando los minoristas invierten sin saber en lo que están invirtiendo, ¿no? ¿Qué nos lleva esto? Aunque las entidades hubieran cumplido con la normativa, regulación que tenía, pues nos lleva a que al final en esto acaba entrando, bueno, como sabéis, pues toda la crisis en la que entramos, el rescate a la banca para no provocar males mayores. Y luego entra en juego la justicia, ¿no? Dejadme también poner hoy un pequeño anuncio. Lo siento por los que no son del Real Madrid,
pero oye, me hizo gracia por el protagonista de este anuncio y que os hace idea también de la situación del momento. Oye, no pretendo hacer publicidad de nadie en concreto, pero solo para que veáis hasta qué punto ha llegado el problema y las soluciones, teniendo que entrar en juego los jueces a poner orden. Y eso no es bueno, ¿no? Esto además genera una fuerte desafección en el sistema financiero, una desconfianza y todos los problemas posteriores y dificultades para el propio sector. Se trata, pues en este ambiente se genera un reglamento, una nueva normativa que busca minimizar en el futuro estos problemas, ¿no? ¿Qué dicen los considerandos de este reglamento de productos empaquetados, de inversión y con componentes de seguro, que esas son las siglas? Oye, pues indica, oye, se están invirtiendo desde el sector minorista en productos que pueden ser complejos, difíciles de entender. La información que se está proporcionando a los clientes está siendo claramente insuficiente, no está siendo coordinada en Europa, no está siendo coordinada en función de las distintas tipos de entidades, gestión de activos, banca, aseguradores, de manera, como decía, coordinada. Se han sufrido pérdidas imprevistas, diferentes problemas y lo que se busca es unificar la manera y la forma de información y como situación y medidas previas para poder restablecer la confianza de los inversores minoristas en el mercado financiero, bancas, seguros, gestión de activo en general, tras la crisis anterior, ¿no? ¿Qué objetivos busca el reglamento? Facilitar al inversor la toma de decisiones, unificar, como decíamos, en Europa, asegurar comparabilidad de productos, sea quien sea el tipo de entidad que nos ofrece este producto de inversión, y que la información sea precisa, imparcial, clara y no engañosa. El alcance de este reglamento, como sabéis o si no os imagináis, pues alcanza sea quien sea el agente del sector de servicios financieros, visto de manera amplia, en todos los productos en los que el importe que acabará recibiendo el inversor esté sujeto a fluctuaciones de valores de referencia o inversiones subyacentes al producto que en sí está comprando. Esto, por ejemplo, es un fondo de inversión. El cliente invierte en un fondo de inversión, pero la rentabilidad que va a tener depende de las inversiones subyacentes. Es decir, no está el minorista invirtiendo directamente en las acciones de Banco Santander, en las acciones de BBVA, en las acciones de Telefónica, en un bono de Repsol, sino en una suerte de empaquetado, le llama la normativa, y por tanto hace más difícil que sea consciente de exactamente en qué está invirtiendo. Ahí entran también los productos derivados, productos estructurados, productos como los unit link de seguros, ¿no? El contexto regulatorio donde estamos, regulación del 2014, en lo que os afecta al sector de servicios de inversión, tenemos un reglamento delegado del año pasado ya aclarando la entrada en vigor y detalles adicionales con la experiencia de haber estado funcionando ya este documento en productos emitidos desde bancos, en productos emitidos desde aseguradoras, en algunos productos emitidos por el sector de gestión de activos, como los fondos de capital de riesgo desde el 2018. Últimas novedades, documento de preguntas y respuestas
de hace un par de semanas y nos situamos hoy un poquito más de un mes para la entrada en vigor justo a final de año de estos documentos que adicionalmente habrá que entregar a la CNMV. El documento con cambios con respecto al DFI no lo va a preaprobar la CNMV, depende del productor, lo va a hacer el productor, lo va a tener que tener disponible en la página web, pero además se remitirá a la CNMV antes de final de mes de enero. Ahora, durante enero, desde el 1, se tiene que hacer llegar a los inversores como información precontractual. Nada más por mi parte, os dejo con José María Contreras en detalles ya del documento. Bueno, del 1 de enero de 2023, todos los productores de empaquetados que tengan venta minorista, pues van a tener que generar este nuevo kit, ¿vale? Y por comentar un poco más de detalle en relación a lo que es el documento en sí, pues bueno, comentar que es un documento muy estandarizado en cuanto a es forma y el formato y la metodología que hay detrás del documento, que tiene un límite, o sea, está limitado a 3 páginas, ¿vale? O sea, es contenido mucho, o sea, que lo están tasados por la normativa y que por lo tanto al final, al ser un máximo de 3 páginas, pues los huecos que nos quedan para huecos libres para poder usar pluma propia, pues se reducen, ¿vale? Como comentaba Ángel, al final esto es una información que es precontractual, es decir, esta información tiene que ser entregada a clientes previo que el cliente realice la inversión en el fondo. Y adicionalmente la normativa también bueno, pues indica que este documento tiene que estar accesible en la web de la entidad, de la gestora, ¿vale? Como objetivos que tiene el documento en sí, bueno, pues por un lado sería lo que es la parte de, oye, le estoy permitiendo al inversor mayor comparabilidad que puedan ser similares, aunque no sean de la misma, algún tipo de unit link, con algún tipo de fondo de interés, con o con algún tipo de producto estructurado de algún banco que más una filosofía de inversión, una política de inversión, unos objetivos similares, ¿vale? Y por otro lado, pues bueno, además de hacer esa unificación a nivel europeo para que el inversor pueda comparar productos similares, no solo del país propio, sino a nivel de Europa, ¿no? Pues además de esa homogeneidad, de esa posibilidad de comparación, adicionalmente lo que intenta es al final pues dar un mayor grado de información al minorista final con la idea de darle una mayor protección. Protección que desde nuestro punto de vista es una protección que es biyectiva, quiero decir, al final se está protegiendo al inversor minorista porque le estás dando un mayor grado de información que debe ser entendible, comprensible para un perfil no financiero. Y por otro lado también es una protección para la propia gestora, porque al final pues la idea también es que se reduzcan los casos de reclamaciones, que se reduzcan los casos de tener que llegar a un juicio motivado por algún tipo de no entendimiento del producto o comportamiento posible futuro del producto, ¿vale? Bueno, eso está arreglado por la Comisión Europea, es decir, afecta. Y en relación a lo que son las industrias, como ya adelantaba Ángel, desde el 18 bancos y aseguradoras y a cierta parte de... Vamos a probar con el micro y cascos que me dicen que se entrecorta. Se entrecorta el sonido. Voy a poner esto a ver si funciona mejor.
¿Me puedes confirmar internamente? Bueno, lo que comentaba, desde el 18 está... sí, perfecto, genial, gracias. Desde el 18 esta regulación ya está en vigor para productos bancarios, productos de aseguradoras y para ciertos productos de lo que es la gestión de activos, concretamente para aquellos productos de, por ejemplo, de capital riesgo, ¿vale? A partir de enero del 23 ya entra en juego también lo que es gestión de activos en general, es decir, que las gestoras entráis después de diversas exenciones que habéis tenido para esta normativa, pues al final se agota el plazo y tenéis que entrar también a cumplir con este documento. El documento, bueno, pues como comentaba, es una información muy estandarizada, está muy tasada lo que son las secciones que tiene el propio documento. Y bueno, pues aquí os expongo cuáles son todas las secciones de contener. Bueno, pues secciones como finalidad del kit, producto, qué es este producto, en las que básicamente pues se centran en describir, ¿no? Qué es lo que el cliente al final es, o sea, qué es el documento que se presenta y qué es lo que el cliente está comprando. A continuación, en qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio. Bueno, pues se expone tanto lo que es el riesgo del producto como diferentes escenarios a futuro de qué puede pasar con la inversión, es decir, qué comportamiento puede tener mi producto. A continuación, ¿qué pasa si el productor del PRIP no puede pagar? Bueno, pues oye, es un producto que tenga algún tipo de garantía, no tiene garantía, hay algún régimen al cual se pueda acoger el inversor final en caso de impagos. Sí, no, bueno, pues toda esa información deberá estar expuesta en esa sección. Y a continuación ya entramos en lo que es el campo de los costes. A nivel costes, bueno, comentaremos ahora un poco más en detalle, pero se expondrán costes tanto a lo largo del tiempo de lo que es la inversión, como un desglose de los costes de la inversión, ¿vale? Y para finalizar, pues tenemos que informar de, oye, cuánto tiempo debe mantener el inversor la inversión y si puede o no retirar su dinero de forma anticipada. Protocolos de reclamación y otro dado de interés, que es una sección totalmente libre en la cual pues, el productor puede exponer la información que desee. Como punto adicional y anexo a lo que es el propio documento KIT, también se debe de elaborar un anexo en el que se exponga cuáles son las rentabilidades históricas del fondo, ¿vale? Esto ya se venía haciendo en el antiguo DFI, lo único que esta información estaba contenida dentro del DFI. Como os comentaba, aquí hay una limitación de 3 páginas, por lo tanto no nos podemos exceder de esas 3 páginas y el regulador era consciente de que ya con las 9 secciones anteriores no quedaba espacio suficiente para introducir esa gráfica de rentabilidades pasadas y por lo tanto, bueno, pues decide que ésta se muestre en un documento anexo que debe estar localizable, o sea que en el kit se debe de informar dónde está localizado, ¿vale? Para que el inversor pues, pueda localizarlo de forma fácil. Esas son las secciones que contiene lo que es el propio kit. A mí personalmente me gusta, bueno, dividir en 4 grandes bloques realmente qué es lo que se está mostrando también por hacer un poco de guías o ver cambios existentes entre de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿vale? Creo que estos son los 4 bloques principales de los que toca hablar y de los que realmente hay un mayor interés por la industria, ¿vale? ¿Qué es los bloques principales? Oye, características. El cliente realmente, ¿qué es lo que está comprando? Riesgos. Oye, realmente cómo de arriesgado es esta inversión, ¿vale? Y esto se debe mostrar de una forma entendible por una persona que no tenga ni idea de finanzas. Escenarios de rentabilidad. Oye, este producto, ¿qué comportamiento posible puede tener a futuro? Y como ya os comentaba, adicionalmente hay que también introducir el comportamiento que ha tenido en el pasado, ¿vale?
Y por último, costes, que, bueno, obviamente ya venís trabajando en lo que es el cálculo de publicación de estos costes años previos, pero ahora pues la norma cambia ciertas metodologías en lo que es la presentación de estos costes, ¿vale? Entrar un poco más en detalle en cada uno de ellos. Como comentaba, características del producto. La información que hay que exponer tiene que ser comprensible para un perfil que sea no financiero, ¿vale? Sea de los puntos más afines al antiguo DFI, ¿vale? Porque al final mucha de la información se puede reutilizar del actual DFI, de las secciones que menos dolores de cabeza dé a la industria, ¿vale? O sea, información que es reutilizable. No obstante, hay ciertas novedades, como por ejemplo, oye, hay una sección que, como es por ejemplo el inversor minorista al que va dirigido, que sí que se mostraba para ciertos productos, pero no para todos. Bueno, pues ahora hay que mostrar esa información para todos, ¿vale? Y cuando no se tenga elaborada, pues habrá que elaborar para quién es o cuál es el inversor target del producto, ¿vale? En relación a enlaces a otros documentos, como por ejemplo, oye, información relativa a cotizaciones de las participaciones anteriormente o parecido, pues también deberán venirse recogido dentro de lo que son las características, ¿vale? En fin, hay una serie de información adicional que habrá que mostrar y que no se estaba mostrando en el anterior DFI, ¿vale? Pero bueno, creo que es el punto menos llamativo, donde creo que hay un mayor cambio y que al final, pues, poco es la parte más cuantitativa. Riesgos cuando hablamos de escenarios y cuando hablamos de nivel riesgos, hasta ahora sí que se estaba presentando un indicador de riesgos del 1 al 7, en un escalado del 1 al 7, donde 1 significa riesgo, 7 mayor riesgo. Mantiene, el escalado se mantiene, lo que no se mantiene es la metodología que hay detrás de este cálculo. Es decir, hasta ahora, pues el escalado venía referido a un cálculo de una volatilidad, por así decirlo, y a día de hoy este cálculo, este escalado del 1 al 7, ya no solamente atañe a lo que es esa volatilidad de tu producto, ¿vale? Ahora, bueno, pues es el cálculo, por un lado, va a recoger, por supuesto, el riesgo de mercado, que ese riesgo de mercado también lleva por detrás un cálculo de una volatilidad equivalente al riesgo, ¿vale? Que se hace a partir de un VAR. Y por otro lado, se lleva a cabo el cálculo del riesgo crediticio del producto, ¿vale? Una vez que se tiene cuál es el parámetro de riesgo de mercado y por otro lado, cuando se tiene cuál es el riesgo cuál es el parámetro de riesgo de crédito, una vez que se obtienen esos dos parámetros, la norma te da una tabla en la cual, pues en función de si tienes, por ejemplo, un 2 de mercado y un 3 de crédito, pues te dice, oye, pues el indicador de resumido de riesgo es de un 3. Y ese sería, en el escalado del 1 al 7, el que tendrías que indicarte, ¿vale? Como comentaba, aquí pues entra en juego como de volátil es tu inversión, o sea, tu producto, ¿vale? Y por otro lado, no solamente eso, sino que también se está recogiendo, oye, cómo de arriesgado a nivel crediticio es tu cartera. Es decir, yo tengo unas grandes exposiciones a ciertos emisores, sí, no, a quiénes, qué rating tienes. O sea, aquí se entra a un nivel de detalle de tener que analizar la cartera, de tener que ver quién supera más de un X% sobre para cada emisor, qué rating tiene ese emisor, en fin, una serie de detalles que hacen que el cálculo adquiera una mayor complejidad, ¿vale? En relación a lo que son los escenarios de rentabilidad, ¿vale? Riesgos, entramos en posibles comportamientos del producto a futuro. Bueno, en relación a lo que son los escenarios de rentabilidad, por un lado tenemos los de rentabilidad futura y los de rentabilidad histórica. A la rentabilidad futura, comentar que, bueno, pues la normativa hasta la versión del 21 siempre estaba tomando los últimos 5 años de historia. María, Para hacer perdona que te... los cálculos, a día de hoy, para hacer cálculos, se exigen mínimo 10, ¿vale? O sea, vamos a necesitar
al menos los últimos 10 años de historia del vehículo para poder llevar a cabo este tipo de cálculos. Y digo mínimo porque pueden ser más de 10, ¿vale? ¿Cuándo? Pues cuando tu vehículo tenga un periodo de tenencia recomendado superior a 5 años. Si tienes, por ejemplo, un producto a 10 años, pues te vamos se va a solicitar, en lugar de 10, 15, 5 años más del periodo de tenencia recomendado, ¿vale? En relación a la metodología de, oye, estos escenarios, ¿cómo los tengo que calcular? Pues bueno, hay que presentar un escenario desfavorable, un escenario moderado y un escenario favorable. ¿Cómo se calculan estos escenarios? Bueno, pues en función de esa historia acontecida, sobre esa historia se van a calcular unos máximos, una mediana y un mínimo, ¿vale? ¿Cómo se calcula estos máximos, medianas y mínimos? Bueno, pues la normativa te indica el detalle de cómo tienes que ir tomando esos unos buckets que vas moviendo a lo largo de la historia y sobre ellos vas haciendo ese cálculo de rentabilidades y cómo tienes que aplicar esos máximos, mediana y mínimo, ¿vale? En relación a lo que es el escenario de tensión, no sigue esta metodología, sino lo que sigue es la metodología de un cálculo de percentil mediante la metodología de Corning-Fisher, ¿vale? Esta es la metodología que la norma antigua, cuando digo antigua me refiero a la que se aplicaba en 2018 para productos categoría 2, pues es la que utilizaba, ¿vale? Este punto se mantiene, ¿vale? El escenario de tensión sigue la metodología que se desarrolló para el año 2018. En este caso no ha habido ningún tipo de cambio, ¿vale? Se mantiene ese Corning-Fisher. Y adicionalmente se añade un punto, porque al final realmente estás haciendo cálculos de escenarios con metodologías distintas. Por un lado tienes aquí uso de mínimos, medianas, máximos sobre una serie de rangos y por otro lado tienes aquí un cálculo de un percentil mediante una metodología concreta, ¿no? Entonces, al final son metodologías distintas que pueden dar lugar, la fusión de esas metodologías puede dar lugar a resultados que no sean coherentes, como por ejemplo decir que el escenario de tensión sea superior al desfavorable, lo cual para el regulador no es permisivo, ¿vale? Es decir, hay un punto concreto de la norma que dice, oye, si el de tensión, el cálculo de ese escenario resulta ser más favorable que el escenario desfavorable, pues se debe demostrar el de tensión igual al desfavorable, ¿vale? Entonces, bueno, que cuando realicéis esos cálculos, o si os realizan esos cálculos porque tengáis externalizado el servicio, si observáis que hay algún kit en el cual aparece el escenario desfavorable igual al escenario de tensión, es porque realmente esto es así. O sea, es posible porque existe un punto de la norma en el que para evitar resultados que no sean muy lógicos, pues se incluyen, ¿no? Y bueno, pues toda esta metodología al final se plasma en un cuadro que tiene un aspecto nuestro, en el que, como os comentaba, pues tenéis aquí los diferentes escenarios, tensión, desfavorable, moderado, favorable, y que son escenarios que se deben demostrar tanto a nivel monetario como en términos porcentuales, bajo una serie de redondeos que te indica la norma, etcétera, etcétera. Y son escenarios que tienen que venir libres de costes. Es decir, estos escenarios son ya extrayendo todos los costes que cobra el propio producto. Es decir, comisiones de entrada, comisiones de gestión, comisiones de éxito, etcétera, etcétera. Todo ello debe de venir ya detraído de lo que es estos escenarios a futuro, escenarios a futuro que se presentan en tiempo de tenencia recomendado. En este caso, pues hemos cogido un producto que era a 4 años y dado que el producto tiene más de un año, pues también hay que mostrar esos escenarios a un año, ¿vale? En el caso de que los escenarios, o sea, el producto fuese a más de 10 años, adicionalmente tendríamos que mostrar también los escenarios en tiempo intermedio, ¿vale? Estos escenarios, como os comentaba, se publican en términos monetarios y en términos porcentuales, ¿vale? En términos monetarios se expresan con base a una inversión inicial de 10.000 euros, ¿vale? Y bueno, pues este es un poco el output final. Adicionalmente, también hay que exponer un escenario mínimo, en el caso de que exista. Oye, pues si resulta que tengo un producto en el que tengo una cierta garantía,
y me están garantizando el 100% de mi inversión, pues oye, aquí aparecería que efectivamente existe una garantía y que se me está garantizando como mínimo ese 100%, ¿vale? Si no existe esa garantía, bueno, pues hay que poner una serie de textos que aparecen en la norma donde se indiquen que efectivamente pues no hay esa. Como comentaba, no solamente hay que exponer lo que son los escenarios de rentabilidad futuros, sino que también hay que ver cuál es el comportamiento que el producto en los últimos años. En todos los últimos años es una gráfica, un aspecto y que se debe de exponer en un documento anexo a lo que es el y en el cual no solamente hay que mostrar lo que son las rentabilidades que has tenido en tu vehículo, sino también exponer cuáles han sido las rentabilidades de tu índice de referencia, de tu benchmark, ¿vale? En el caso de que por folleto tengas un benchmark. En el caso de que por folleto no tengáis un benchmark, pues obviamente no es necesario exponer la rentabilidad de ningún benchmark y únicamente nos quedaríamos con lo que son las rentabilidades de vuestro producto. Estas rentabilidades se deben demostrar para los últimos 10 años, en el caso de que pues, se dispongan de 10 años. Y asimismo, en el caso de que exista un cambio de política de inversión en alguno de estos 10 años, pues debería de venir señalado dentro de la gráfica el punto a partir del cual se tiene ese cambio de política, ¿vale? Para que el inversor, cuando lea esta información, vea desde cuándo es representativa la información histórica, ¿vale? Y bueno, y poco en relación a esto, poco más. A lo que es las rentabilidades históricas, creo que hay poco jugo más que. Al mundo de los costes, bueno, pues como comentaba, ya venís trabajando en el cálculo de que tiene el producto y desde hace ya bastantes años, María, porque José hay María, normativas que te exigen. Y volvemos al punto de que pues, nos vuelven a pedir publicación de costes, pero bajo una metodología distinta, ¿vale? En algunos casos, ¿vale? Los costes se presentan en dos tablas. Una primera tabla en la que se expresan los costes a lo largo del tiempo y una segunda tabla en la que se expone esos costes, cómo se desglosan, ¿vale? ¿Qué composición tienen esos costes? Sobre la primera tabla, que es los costes a lo largo del tiempo, bueno, pues es una tabla que tiene un aspecto como esta tabla que os estoy mostrando aquí, en la cual se van a exponer básicamente los costes a los diferentes plazos para los cuales se muestran los escenarios de rentabilidad que habíamos comentado antes. Pues en este caso, como os comentaba, estamos ante un producto que es a 4 años, ¿vale? Pues al ser a 4 años y no superar los 10 años, pues solamente mostramos a 4 años y a 1 año, ¿vale? Estos costes se muestran tanto a nivel monetario, sobre la inversión de 10.000 euros, como a nivel porcentual. Y estos porcentajes lo que nos están indicando es diferencia de TIR, diferencia de TIRes entre cuál es el escenario de aplicar costes y cuál es el escenario de no aplicar costes, ¿vale? Sobre lo que son los escenarios de cálculo de costes, se calcularán en base a el escenario moderado, ¿vale? Excepto, y esta es una novedad que introdujo el regulador en 2021, excepto cuando se publiquen los costes para un año, en el cual se debe de aplicar una rentabilidad del 0%, ¿vale? Es decir, que el cliente simplemente no genera ningún tipo ni de ganancia ni de pérdida, ¿vale? Y por lo tanto, aquí lo que se está mostrando es básicamente, oye, cuál es el coste que tiene mi cliente por entrar, por estar un año y por salirse en caso de que se cobra algún tipo de coste de salida o de salida anticipada en un año, ¿vale? Estos costes que se están mostrando aquí recogen todos los costes posibles, es decir, tanto los costes únicos como los recurrentes, como los accesorios, ¿vale?
todos los costes se deben de recoger en estas cifras, ¿vale? Y básicamente lo que se quiere exponer es, oye, pues efectivamente, si yo en lugar de estar un año, estoy 4 años, pues motivado, por ejemplo, por las comisiones de gestión, obviamente yo año tras año voy a tener que ir pagando unas ciertas comisiones, que es lo que me hace que estos casi 100 euros se conviertan en unos 400 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy 4 años invertido, ¿vale? Pero no solamente debemos de ver el efecto de los costes a lo largo del tiempo, sino que también hay que exponer la descomposición de estos costes. ¿Qué costes únicos estoy cobrando a mi cliente? Pues, por costes únicos que entendemos, pues oye, coste de entrada, de salida, en concreto sería de 0 euros, ¿vale? Por otro lado, costes corrientes. ¿Qué costes recurrentes estamos cobrando? Pues oye, por un lado, los costes de operación o de transacción. El fondo, ¿qué dinero está gastando por la compraventa de activos subyacentes? ¿Vale? Y por otro lado, pues todos los costes que tienen un carácter recurrente, ¿no? Como por ejemplo, pues oye, costes de gestión, administrativos, tengo que pagar al depositario, al auditor anualmente, o bueno, en fin, todos estos costes pues vendrán recogidos en este apartado de, por así decirlo, otros costes recurrentes, ¿vale? Y por último, como costes accesorios, pues oye, en el caso de que tengamos una éxito, ha tenido bajo los últimos 5. Todos estos costes se están mostrando en un escenario a un año, suponiendo que tu rentabilidad es del 0%. Es decir, que realmente lo que estás mostrando es el coste sin verlo alterado, un tipo de escenarios que te desvirtúe el cálculo del coste, ¿vale? Y bueno, en relación al coste de operación, que quizás es el coste que más dolores de cabeza ha traído a la industria, pues simplemente comentar que, bueno, el regulador yo creo que era consciente, ¿no?, de la complejidad del cálculo de este coste y motivado por ello, pues dentro de lo que es la normativa, indica una exención de lo que es el cálculo de la metodología extensa hasta enero de 2025. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque se necesita de cierta información que habitualmente las gestoras no poseen en sus bases de datos. ¿Qué información? Bueno, pues está exigiendo que cada vez que compras o vendas un activo subyacente, tengas almacenado en tus bases de datos cuál es el precio MID de mercado en ese instante en el que el gestor lanza la orden, ¿vale? Entonces, esa información, pues no, como el regulador entiende que no está en las bases de datos actuales de las gestoras, pues dice, bueno, vamos a darle 3 años a las gestoras para que consigan esta información. Y por eso da el 2022, el 2023 y el 2024 como años para poder las gestoras ir recabando esa información, recopilando esa información. De forma que a partir de enero del 25 ya se puede hacer el cálculo bajo la metodología extensa o bajo lo que también se conoce como cálculo de metodología de cálculo de coste de operación de operaciones reales, ¿vale? Hasta entonces, bueno, pues efectivamente hay una exención y la norma te permite hacer una estimación de este coste, ¿vale? Una estimación bajo una cierta metodología. Esto no es yo lanzo un número, indico que yo tengo un coste de 10 puntos básicos y ya está, no. Sino que hay una cierta metodología que te hace dividir tu cartera en una serie de categorías y cada una de esas categorías pues le tendrás que calcular qué peso tiene la categoría, qué rotación tiene la categoría y qué coste tiene la rotación de esa categoría, ¿vale? Y en función de esos 3 parámetros pues se calcula ese coste de operación, esa estimación de coste de operación válida hasta 2025. Y estos son los principales bloques que contiene el kit y que habitualmente pues creo que tiene una mayor diferencia con respecto
ahí, ¿vale? Porque ya no hay un cambio relevante o porque o porque, bueno, en fin, cambios que creo que eran relevantes y que venía bien pasar por ellos. En relación a los requerimientos de información que se necesitan para realizar este tipo de documentos, bueno, pues voy a comentar brevemente qué son los bloques de información. Obviamente, cuando se quiere hacer este documento de forma fina, se necesita más información más allá de esto. ¿Qué se necesita para realizar este documento? Bueno, pues debido a que hay una gran parte cuantitativa, vamos a necesitar históricos de valores liquidativos del fondo, se van a necesitar históricos del benchmark, se va a necesitar la composición de cartera y los ratings de las emisiones subyacentes, se van a necesitar los precios de transacciones y los MIT de mercado de los últimos 3 años, se van a necesitar saber, conocer qué comisiones de éxito se ha cobrado en los últimos 5 años y una serie de textos sobre el producto. Algunos de ellos, como ya os indicaba, se pueden reutilizar del antiguo DFI, pero hay otros que no, que habitualmente pues no son textos no elaborados por las gestoras, como por ejemplo, oye, ¿cuál es el proceso de reclamación de la propia gestora? Pues es algo que obviamente no viene tasado por el regulador y que sí que hay que exponer dentro del documento, que por lo tanto cada gestora deberá de elaborar su propio protocolo. Pues, oye, tengo este buzón de atención al cliente o tengo este mail para que nos hagáis llegar la reclamación o, bueno, en fin, el protocolo que tenga cada casa, ¿vale? En relación a lo que es el último Q&A, bueno, pues comentar que efectivamente esto es una norma que sigue viva y que está en continuo cambio y que cada año y cada X meses pues hay alguna variante, ¿no? O alguna explicación adicional que te hace más diferente la... Bueno, pues simplemente comentar a nivel Q&A que se publicó el pasado lunes, hace 2 lunes, perdón, el 14 de noviembre, y que, bueno, pues lo que se intenta es dar respuesta a una serie de preguntas que tenía la industria en relación a esta normativa que aplica a fondos. Resuelven diferentes dudas en este Q&A en relación a de rentabilidad futura, cómo hay que calcularlos, alguna duda sobre los escenarios, o sea, las rentabilidades pasadas, sobre costes y su presentación también existen diferentes cuestiones. Oye, ¿qué implicaciones tiene el uso de mi benchmark? ¿Cuándo tengo que usarlo? ¿Cuándo tengo que exponerlo? Pues también se expone con mayor detalle en este Q&A. O hay ciertos productos especiales, como por ejemplo son los autocancelables, para los cuales también pues, se resuelve una serie de dudas que se plantean para ellos, ¿vale? En fin, tenéis, por así decirlo, un mayor detalle de diferentes puntos de la normativa que en la propia norma se pasan muy por encima, muy por alto, y que ahora pues sí que entran en detalle porque la industria ha preguntado al regulador, oye, en este caso en concreto, ¿qué es lo que quieres decir con esto? O en este caso, ¿cómo debo de proceder? ¿Vale? Y bueno, pues simplemente era comentar que al final, cuando quieres hacer un documento que esté 100% acorde con lo que es la normativa, pues no solamente te tienes que quedar en lo que es la lectura, ¿no? y de la propia norma, sino que adicionalmente pues tienes que ver también este tipo de documentos que son bastante útiles porque se expresa con un mayor nivel de detalle ciertos puntos que la norma pues se queda un poco superficial, ¿vale? Entonces, bueno, que los que estéis trabajando en ello, creo que merece la pena su lectura. Y bueno, para finalizar y poder dejar unos minutos para cuestiones,
simplemente comentar que, bueno, pues desde AFI venimos elaborando estos documentos desde el 18 para lo que es la industria bancaria y para la industria de seguros, y que, bueno, pues para pues también lo realizamos. Venimos ya todo el año, todo lo que llevamos de año de 2022 trabajando con diferentes entidades para llegar de forma holgada a enero del 23, y que, bueno, pues que seáis conscientes de simplemente eso, que en este sentido pues realizamos tanto lo que es la elaboración de lo que es el propio documento, como también realizamos sesiones de formación para poner a lo que es el personal de las diferentes entidades en conocimiento del detalle máximo de estas normativas, y labores de validación de documentos, en fin, cualquier servicio en relación a lo que es el propio documento KIT, pues desde AFI, que sepáis, que seáis conscientes que damos ese apoyo, ese servicio, ¿no? Y por mi parte, nada más. No sé, Ángel, si tú quieres completar o añadir algo adicional. Vamos a probar a cambiar el micro al ambiente. Se habrá cortado momentáneamente el sonido, quizás. ¿Se nos escucha ahora? Sí, ahora se os escucha bien, Ángel. Vale, muchas gracias. Oye, perdón porque somos conscientes que ha habido problemas con el micro durante toda la sesión. Hemos intentado cambiar, oye, lo sentimos no haber sido capaces. A ver, tenemos una serie de preguntas, Rocío. Vale. Si quieres Sí. directamente. Sí, si queréis os las voy leyendo, porque no sé si con la pantalla, como lo tenéis compartido, no sé si lo veis. Lo Y sí que la verdad sí, que estamos viendo, lo lo vemos. estamos viendo. Pues Mira. como queráis. Si queréis proceder, algunas las habéis ido explicando, ¿no? A lo largo de la sesión, pero bueno, si veis, ¿no? Nos preguntaba, por ejemplo, Silvia, si tenía sentido que entiendo que riesgo de crédito 4 y riesgo de crédito 5, el indicador de riesgo sea el mismo, ¿no? Que siempre pongas 5. Sí, efectivamente, esa es una cosa poco explicable de la tabla que, por ayudar a los demás, ¿no? Del parámetro de riesgo de crédito y el parámetro de riesgo de mercado, con una tabla se acaba sacando el parámetro resumido de riesgo, ese numerito entre 1 y 7. Pues esa tabla de doble entrada es verdad que tiene unas zonas donde saltando uno de los dos parámetros, el horizontal o el vertical, no te cambia el numerito del 1 al 7. Entonces hay lugar tanto en la zona vertical como en la zona horizontal de momentos en los que, aunque aumente ese parámetro de riesgo de crédito de mercado, no te cambia el numerito de 1 a 7, ¿no? Eso básicamente no me consta alguna explicación concreta por qué se ha decidido. Sí, no, quiero chequear que... Vale. Lo que comenta No, pero, a ver. Silvia Sí, que si es un... es verdad en Sí, ese caso. Sí, es un PRC5, ¿no? Es un PRC4 o PRC5 en la zona baja de parámetros de riesgo de mercado, se mantiene en 5, Sí, eso sí. que solo aumenta en 6. Sí. Ocurre lo mismo, cosas que, oye, puedes decir, oye, con parámetros de riesgo de mercado 5, 6, ¿no? 5, pues es indistinto el parámetro de riesgo de crédito que tengas, salvo que lo tengas en 6. Salvo que lo tengas en 6. El problema es de hacer de manera discreto los números y tuvieron que decidir los reguladores en su momento dónde hacer los saltos. No me consta mayores explicaciones al respecto. Mira, hay otra pregunta, ¿no? de Gema, que te dice: en el caso de fondos garantizados o rentabilidad objetiva que ya no se encuentran dentro del plazo de comercialización, ¿es necesario igualmente hacer el KIT? Bueno, pues es una duda que yo creo que tiene gran mayoría de la industria. Realmente el KIT es un documento que tiene que estar accesible para el inversor y previo a la contratación. Si no va a existir nueva contratación, a priori no debería de ser necesario el tener el KIT actualizado, ¿vale? Ahora bien, es necesario que yo realice ese primer KIT, pues es algo que estamos esperando que CNMV se pronuncie,
¿vale? Es una de las dudas que se remitió a regulador y que pues, estamos esperando respuesta. A priori, tiene sentido de que una vez que la normativa entre en juego, pues que los productores tengan que actualizar sus documentos únicamente en el periodo de tiempo en el que efectivamente estén comercializando, ¿vale? Si ya no existe la posibilidad de que entre nadie, pues no se debería. Aquí sí comentar que hay algunos productos que sí que existe la posibilidad de que entre algún nuevo cliente, pero le pone una traba muy grande, ¿no? Es decir, pues, oye, te estoy cobrando una comisión de entrada de a lo mejor del 5%, a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Que nadie entre. Pero bueno, si existe la posibilidad de que alguien entre, sí que tienes que tener ese... Nosotros entendemos que sí que tienes que tener ese documento y que tienes que hacer el seguimiento de la actualización, ¿vale? Que al final es una actualización que es mínima anual y luego tienes que llevar un seguimiento mensual. Otra de las preguntas también un poco es si se van a seguir aplicando las guidelines del César, bueno, las que están ahora, ¿no? De modo que el indicador de riesgos en fondos con algoritmo sea uno igual, ¿no? Habla, por ejemplo, de fondos garantizados con OTCs. No, esto no aplica. La respuesta rápida es no. Porque los demás entiendan lo que el comité de reguladores hacen estas guías. A ese respecto entiendo que es al respecto del riesgo y su implicación en la gestión interna, que por folleto se ha quedado con los inversores, ¿no? Y en el caso efectivamente de fondos garantizados o de rentabilidad, esa medida de riesgo no te va a afectar a tu gestión porque tienes que mantener la OTC para cumplir con lo que has quedado con los inversores, entonces pierde sentido esa parte de medición de riesgo de mercado, pero eso es totalmente aparte de normativa PRIIPs, no afecta. Vale, Silvia también nos vuelve a preguntar dónde se recogen ahora los costes indirectos por la inversión en otras ICES. Pues, ¿dónde está esto? Aquí, vale. Los costes, por ejemplo, que el fondo, ¿no? asume por invertir en otros fondos de inversión, irán cargados, depende. Depende de si es un coste de transacción del fondo subyacente o es un coste, otro tipo de coste, ¿no? Por ejemplo, la gestión del subyacente. Si es un coste de transacción, lo que tiene sentido es que vaya cargado a los propios costes de transacción y que el cliente al final vea todo lo que es la transacción global, tanto de tu propio fondo como de los subyacentes que tiene, y todo lo demás iría cargado al otro apartado de costes recurrentes, que es donde se pone costes de gestión, de administración y funcionamiento, etc. Vale. Vamos bajando. ¿Cómo es la metodología del cálculo del coste real de las operaciones para poder prepararlo de cara al 2025 y cómo lo tenemos que informar en el 2023? Nos pregunta María. Vale, pues aquí la metodología del cálculo vas a tener que calcular los diferenciales entre el MID de mercado y el precio al que al final ejecutas cada operación para los últimos 3 años, ¿vale? Entonces, cuando llegues a enero del 25, pues para todas las operativas que hayas realizado en 2022, 2023 y en 2024, vas a tener que tener almacenado en tus bases de datos, oye, a qué precio ejecuté, que eso es una información que habitualmente sí que tienen las gestoras, y por otro lado, oye, cuando se lanzó la orden de ejecución, a cómo estaba el mercado, ¿vale? Entonces, esa es la información que no tienen la gestora y que tienen que empezar a guardar en sus bases de datos, ¿vale? Entonces, nada, se hace los diferenciales entre esas dos cantidades y se hace una media de los últimos 3 años. Ese es el cálculo. Hasta entonces, pues lo que comentaba en la presentación, la norma te permite realizar una estimación. Una estimación que también tiene su propia metodología, oye. O sea, que no es yo estimo 10 puntos básicos y ya está, no. Es oye, tengo que categorizar mi vehículo en diferentes categorías y para cada una de esas categorías tengo que ver qué rotación tiene esa categoría dentro del vehículo y cuál es el coste que tiene esa categoría.
¿Por qué? Pues porque al final se quiere diferenciar, por ejemplo, el regulador entiende, ¿no? que invertir en small caps es más caro que invertir en large cap, por la mera liquidez que presenta el mercado, ¿no? Entonces, para diferenciar ese tipo de cosas, pues hace ese tipo de categorización. Muchas gracias, José María. Otra pregunta de Gabriel es si los importes monetarios de costes se tienen que expresar siempre sobre 10.000 euros de inversión o se puede elegir otro importe. Se debe de expresar sobre 10.000 euros, salvo que, bueno, pues aquí hay salvedades, ¿no? Oye, tengo un producto que es en otra divisa, pues obviamente vas a tener que expresarlo en la divisa que sea el producto. O resulta ser un producto que tiene, también hay diferenciación, quiero recordar, por si son productos que no son sobre 10.000 euros, sino que tienen una especie de pago de prima periódica. Bueno, pues ahí también hay diferenciaciones, pero en líneas generales sí. O sea, la respuesta sería un sí. En líneas generales, algo que tengas un producto un poco diferente de lo habitual, sí que vas a tener que mostrarlo sobre 10.000 euros. Vale, luego también nos preguntan que los gráficos de rentabilidad histórica, pues cómo lo vamos a tener que integrar en esas 3 páginas, ¿no? Porque si no se excede, ¿hay que mandar un link o cómo hacemos? Sí, Pregunta. vale, este gráfico debe de venir en un anexo al propio kit, ¿vale? Y en el kit en sí, en la última sección, en la sección de otros datos de interés, se debe de exponer dónde está ese anexo. Y ese dónde está, pues me refiero a poner la dirección web en la que se encuentra, ¿vale? Para que el cliente pues, pueda clicar y llegue a localizarlo. Vale, y luego también nos preguntaba Gema si fruto del cambio, ¿no? del KIZ se va a producir una discrepancia entre el indicador de riesgos que hay en el KIZ y el que está actualmente en el folleto, si lo va a modificar de oficio CNMV, ¿no? Y esto es verdad que ya lo contamos también en el apartado de novedades el martes y efectivamente para las ICs que están actualmente a fecha de entrada en vigor de esta normativa, ¿no? Del 1 de enero ya están inscritas en CNMV, lo va a cambiar de oficio CNMV. Las que se inscriban después ya no, ya tiene que venir, obviamente, cambiado, ¿no? Modificado y tiene que ser coherente, ¿vale? O sea que, y luego nos preguntan, ¿no? ¿Y qué riesgo corro y qué podría obtener a cambio, ¿no? Si hasta que CNMV haga el cambio, pues eso es diferente. Bueno, pues a ver, no sabemos cuánto va a tardar CNMV en hacer el cambio, ¿no? De hecho, ella, yo creo que ya os ha ido comunicando a todas las gestoras, ¿no? Los plazos, incluso y os anima a que no apuréis al 31 de enero para dejar el kit, o sea, hacerlo lo antes posible para que ella efectivamente vaya a ir actualizando. Mientras tanto, pues oye, cualquier partícipe inversor nuevo que vaya a adquirirlo, pues avisarle bien que la información real es la del DFI, no la del folleto, ¿no? Así realmente te cubres ese riesgo. ¿Vale? Y luego, es que como nos han preguntado en el chat y por preguntas y respuestas, yo creo que ya esta es la última pregunta. En el caso de fondos cerrados, que ya no estén, bueno, es la misma, ¿no? Que ya no estén abiertos a comercializarse, ¿deben aplicarse los cambios en el documento o únicamente aplica a los productos que están en comercialización? Que ya habíamos respondido antes, ¿no? Sí. Y había una pregunta muy similar ¿no? Para productos PRIIPs de categoría 2, ¿es correcto considerar por defecto el PRC1? No, hay que hacer una evaluación de los riesgos subyacentes. No hay camino corto, no hay atajo. No. Bueno, pues yo creo que con esto realmente damos ya respuesta, al menos a todas las preguntas que están en el chat. No sé si. Bueno, yo creo que ha sido bastante completo. No sé qué opinará el resto, ¿no? de los asistentes. Y bueno, pues en cualquier caso, como os decía, ¿no? Como os decía José María y Ángel, pues hay que ponerse manos a la obra con ello, hay que ocuparse de ello para llegar en plazos. Y bueno, y en este caso, pues ¿no? Desde AFI estamos ayudando a muchas de las gestoras, ¿no? a hacer justo ese proceso. O sea, que si alguna de vosotros queréis luego
ponernos en contacto, pues tenéis ahí los datos de Ángel y de José María. Y nada, agradeceros a todos el tiempo, a vosotros sobre todo, José María y Ángel, por explicarlo así de bien. Y nada, y animaros a que os conectéis a la última sesión que tenemos a las 4:30 hoy sobre la iniciativa DORA, ¿no? Y cómo nos afecta sobre todo desde la perspectiva de compliance. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias.